Buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno podernos volver a reunir por este medio, nuestro primer día de la semana de estudio bíblico, y muchísimas gracias por conectarse. El día de hoy nuestro tema es hijos y siervos, pero antes de ello vamos a orar como siempre. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias por este inicio de semana, Señor, que ha sido un inicio de semana de bendición, Padre. Te pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, que tú sigas guardándonos a cada uno de nosotros como hasta ahora lo has hecho, Señor. Y también te pedimos en esta noche que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que tu Espíritu Santo ilumine tu palabra, Señor, en nuestros corazones, la siembre y produzca fruto, y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. También, Señor, en esta hora venimos pidiéndote que tu Espíritu Santo rompa todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso, toda fortaleza que se esté oponiendo, Señor, al conocimiento tuyo y a la obediencia a tu palabra, y por ende también, Señor, a nuestra vida y vida en abundancia, Padre. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús, y desde ya te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por lo que tú vas a hacer en nuestras vidas en esta noche, Señor, y por lo que vas a sembrar en nuestros corazones, que producirá mucho fruto. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por conectarse nuevamente, y vamos a iniciar con nuestro tema, que el día de hoy es hijos y siervos. La palabra de Dios nos enseña en Isaías 41, versículo 9 y 10, que el Señor no solo nos llamó de tierras lejanas, es decir, nos atrajo hacia Él y lo que significa la salvación, sino que también nos dijo, mi siervo eres tú, es decir, nos dio una comisión, nos dio un propósito. Quiere decir que cada uno de nosotros, por definición, es un hijo, siervo de Dios. Somos hijos, pero también somos siervos. Jesús va a medir nuestra calidad, o el Padre va a medir nuestra calidad de hijos, no por el estatus, sino por tres cosas fundamentalmente. Primero, nuestra relación con el Padre. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16, que todos los hijos de Dios somos guiados por su Espíritu Santo, y que Él nos ha dado el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y Abba Padre quiere decir papito, y eso implica una relación de intimidad, una relación de cercanía, una relación de dependencia total de Él. Entonces esa es la primera forma en la cual vamos a ser medidos en cuanto a nuestra relación con el Padre. En segundo lugar, vamos a ser evaluados por nuestra obediencia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16, dice, como hijos obedientes, sean santos porque yo soy santo. Entonces, la segunda medida de nuestra calidad de hijos, aparte de esa relación íntima, es también la obediencia. Y la tercera es por nuestro servicio. Como ya mencioné en Isaías 41, 9 al 10, el Señor no solo nos salva, sino que también nos llama a servirle. Ahora, ¿qué entendemos por servicio? Esto es importante definirlo, porque muchas veces las personas piensan que servir a Dios es solo servirlo en la iglesia, es tener un puesto en la iglesia, pero en realidad servir a Dios es hacer aquellas buenas obras para las cuales Él nos preparó, nos creó y que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, como lo dice Efesios capítulo 2, versículo 10, y es sirviendo a los demás en cualquier manera que podamos, y no necesariamente en la iglesia, sino sirviéndolo en todo ámbito de la vida, en la familia, en el trabajo, en la comunidad, en la nación, donde sea que Dios nos dé la oportunidad de servir a alguien. Ese es un servicio que le estamos dando al Señor. Recordemos lo que dice Mateo, capítulo 25, versículos del 35 al 40. Por cuanto me viste hambriento y me diste de comer, cuando me viste desnudo y me vestiste, me viste sediento, me diste de beber, estuve preso y estuve enfermo y me visitaste. Por cuanto se lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. Es decir, cuando servimos a otros, estamos sirviendo al Señor.
Entonces no solo es en lo eclesiástico, como ya mencioné, sino es en todos los ámbitos de nuestra vida. Mateo capítulo 7, versículo 12 nos dice que todo lo que querramos que los hombres hagan con nosotros, lo hagamos nosotros con ellos. Y si nosotros necesitamos de los demás también necesitan de nosotros, y suplir esa necesidad de ellos para nosotros constituye un servicio. Y no solo en cuanto a las cosas espirituales, sino también en cuanto a las cosas materiales, a las cosas emocionales del alma, y obviamente también servirlos en las necesidades espirituales que puedan tener. Servir a Dios es hacer todo aquello que la palabra nos instruye a hacer. Es decir, el servicio tiene que ver con la obediencia también. Y en cuanto al servicio, no se trata de cuántas personas nos sirven a nosotros, sino por cuántas personas nosotros servimos. La palabra de Dios dice en Marcos capítulo 10, versículo 42 al 45, que nosotros sabemos que los gobernantes de las naciones y los que tienen sobre ellas potestad se enseñorean y se aprovechan de ellas, pero que entre nosotros los creyentes no debería ser así, sino que el que quiera ser el mayor se haga el menor y sirva a los demás, el que quiera ser el primero que sirva también a los demás. Entonces la verdadera grandeza no está en cuánta gente nos sigue, no está en cuánta gente nos sirve. La verdadera grandeza está en a cuántas personas nosotros servimos. En el mundo, el estatus de las personas está muchas veces en función de a cuántas personas se manda, sobre cuántas personas se tiene autoridad, sobre cuántas personas lo sirven a uno. Pero en el Señor es totalmente al revés. Se trata de a cuántas personas servimos nosotros. Recordemos que en Marcos 10, 42 al 45 el Señor dice: porque yo no vine para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Y la palabra también nos dice que como Él nos ha dado ejemplo, hagamos también nosotros. Y también el Señor en Juan nos recuerda que no hay mayor amor que que dar nuestra vida por los demás. Y dar nuestra vida por los demás es dar nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras habilidades, nuestras capacidades, nuestros talentos, etcétera, para servirles a ellos, para suplir sus necesidades, para suplir lo que a ellos les haga falta. Entonces, en el mundo, todos quieren dirigir, todos quieren mandar, todos quieren ser exaltados, como sucedió con Juan y Jacobo cuando iban de camino con el Señor y le dicen al Señor que tenían una petición para Él, que cuando Él viniera en su reino, ellos dos se sentaran a la derecha y a la izquierda de Él. Es decir, estaban buscando posiciones, estaban buscando autoridad, estaban buscando poder. Sin embargo, el Señor les dice que no es así, que esos lugares están ya designados por el Padre y que ellos lo que deberían hacer es servir a los demás, porque la enseñanza de Marcos 10, 42 al 45 está en el contexto de esa situación entre Juan y Jacobo con respecto al Señor. Entonces en el mundo todos quieren dirigir, todos quieren mandar, pero muy pocos tienen verdaderamente un corazón de siervo. Muy pocos no están en búsqueda de reconocimiento, no muchos dejan de tener intereses escondidos o egocéntricos detrás de su servicio. La carrera para líderes está abarrotada, pero el campo para quienes quieren ser verdaderamente siervos del Señor, ese está abierto por completo. Ese no lo quieren, el ser siervos no lo quieren muchos, el ser líderes lo quieren muchos, pero el querer ser siervo no lo quieren mucho. Actualmente se dice que el liderazgo es servicio, pero en la práctica es solo un enunciado, porque al final de cuentas lo que priva más
en el concepto de liderazgo es lo que el mundo dice acerca del liderazgo, que se trata de mandar, de dirigir, de ser superior, de estar en una posición más alta, de tener ciertos privilegios y de hacer que las personas hagan lo que nosotros queremos, pero ese no es un verdadero corazón de siervo. Eso es una cuestión de liderazgo mundano, de liderazgo organizacional, pero de ninguna manera se refiere a liderazgo espiritual. Todos los dones que Dios nos da son para servir a los demás, no son para nuestro beneficio. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque muchas veces las personas como creyentes anhelan los dones del Señor, pero no anhelan los dones del Señor para un mejor servicio, para una mejor efectividad en el servicio a otros, sino anhelan los dones para ser reconocidos, para ser famosos, para intereses egoístas, para ser exaltados, para ganar posiciones, es decir, por motivos egoístas. Ese no es verdaderamente un siervo. La palabra de Dios nos enseña en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, que cada uno ministre a los demás con los dones que le han sido dados por el Señor, conforme le han sido dados, pero es para ministrar a otros. Los dones no son para ganar nosotros alguna cosa, no son para nuestro provecho, son para el provecho de los demás. Es para servir a los demás, para bendecir a los demás. Si no tenemos un corazón de siervo, vamos a ser tentados a hacer un mal uso de los dones de servicio que Dios nos ha dado. Tenemos ejemplos en la Biblia de eso. El más típico es Balaam, que era un profeta con un don auténtico, pero que se dejó dominar por su deseo de autogratificación, por su deseo de autocomplacencia, y terminó vendiendo su don a Balac para hacerle daño al pueblo de Israel. También tenemos los falsos profetas. Muchos de los falsos profetas que menciona la palabra de Dios comenzaron teniendo dones efectivos, dones verdaderos de parte de Dios, pero en el camino los pervirtieron o los corrompieron por su egoísmo, por su deseo de autoexaltación, autogratificación, autocomplacencia, por obtener algún beneficio de ese don en lugar de concentrarse en servir a los demás. Entonces un corazón es necesario, un corazón de siervo, para no pervertir los dones del Señor. De hecho, vemos también, por ejemplo, a Salomón. Salomón tenía un don de parte de Dios y efectivamente lo usó para el servicio para lo que Dios lo había designado. Pero paralelamente, todo lo que el Señor le había dado como don sirvió para que él se desviara del Señor, se volviera una persona egocéntrica, como nos lo relata el libro de Eclesiastés, por ejemplo, y entonces pervirtió los dones que Dios le había dado. Lo mismo hizo Sansón. Sansón tenía un don, sin embargo usó ese don de una manera equivocada para exaltarse, para retar a los demás, para sentirse mayor que los demás, y al final de cuentas, tanto Salomón como Sansón, al final de cuentas se percataron de lo que estaban haciendo, se arrepintieron delante del Señor, y por eso los encontramos en la galería de los héroes de la fe. Pero eso no quiere decir que no hayan enfrentado problemas por el hecho de que pervirtieron su don, de que no tenían, por lo menos en algún tiempo de su vida, no tenían un corazón de siervo. Entonces, sin un corazón de siervo, vamos a pervertir el don y lo vamos a usar para nuestro propio beneficio, lo cual es pervertir el don, porque el don, como ya lo mencionamos, no es para nuestro beneficio, sino para el beneficio de los demás. Ahora, una cosa que es importante es que todos, sin excepción, todos los hijos de Dios, todos los creyentes, sin excepción, somos llamados a servir.
El servicio también es una parte de la formación del carácter de Cristo en nosotros. Es un medio en el cual, por el cual el Señor nos ayuda a morir a nosotros mismos, a morir a nuestro ego, a nuestros propios caminos, para caminar en los caminos de Él. Recordemos que uno de los propósitos de Dios para con nosotros es que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, y Cristo es un servidor. Por lo tanto, Él nos lo dice en Marcos 10:45, por lo tanto, lo que Dios también está buscando en nosotros es que seamos servidores, un carácter de servicio, y el servicio nos ayuda precisamente a desarrollar ese carácter que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Isaías 41:9-10 que mencioné al principio claramente nos enseña que todo llamado a ser salvo es además llamado a ser un servidor de Dios. Por el otro lado, en Mateo capítulo 20, versículo 28, la palabra de Dios nos enseña que como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos, así nosotros también lo necesitamos hacer. Y en Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 8, la palabra de Dios nos enseña que no hagamos nada por contienda o por vanagloria, sino antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es decir, no mirando cada uno por su propia necesidad, sino también por la necesidad de los otros. Haya pues, dice la palabra, en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. O sea, Jesús vino como siervo, era el Hijo de Dios, pero vino como siervo. Y nosotros somos llamados a seguir sus huellas, a seguir su ejemplo, a ser como Él. Por lo tanto, usted y yo también como hijos de Dios somos llamados a ser siervos. Y dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y tener un corazón de siervo es tener un corazón humilde, un corazón obediente a lo que nos dice la palabra de Dios, de servir al Señor, sirviendo a los demás. Dios nos formó para su servicio, no para ser egocéntricos. Volvamos a Efesios 2:10. Dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. El corazón de siervo va a manifestar nuestra verdadera madurez en el Señor. Cuando los niños son niños, todo es haceme, poneme, quítame, traeme, dame, etcétera. Todo es egocéntrico, pero en la medida en la que vamos madurando, nos vamos dejando ese egocentrismo, o deberíamos dejar ese egocentrismo y comenzar a ver no solo por lo nuestro, sino también por lo de los demás. Lo que es en lo natural también es en lo espiritual. Entonces la madurez espiritual vamos ganándola, entre otras cosas, porque se va formando en nosotros un corazón de siervo, vamos dejando de ser egocéntricos para fijar nuestra atención en las necesidades de los demás y ayudarlos en sus necesidades. El corazón de siervo tiene que ver con el carácter, no viene con el oficio o con la asignación. Una cosa es el llamado de Dios, otra cosa es el equipamiento que Dios hace con los dones, pero la otra cosa que es importante es el carácter. Y el carácter debe ser un carácter, como ya vimos, un carácter de siervo, porque si no, yo lo digo de una manera, no es muy refinada, pero lo que yo digo es, si tengo los dones, pero no tengo el carácter, los dones me van a servir de piedra de tropiezo. A veces, si no tenemos el carácter necesario, las bendiciones de Dios, los regalos de Dios, los dones de Dios, nos sirven de piedra de tropiezo, como le sirvieron a Sansón, como le sirvieron a
a Salomón, como le sirvió también de piedra de tropiezo en un momento determinado a David, cuando lo de Betsabé y Urías. Y también Judas tenía dones y sin embargo no tenía el carácter y terminó traicionando a Jesús. Entonces necesitamos no solo tener la asignación, no solo tener el llamado, no solo tener los dones, sino necesitamos también tener el carácter. Y el llamado y los dones nos los da Dios, pero el carácter es un trabajo en el cual usted y yo trabajamos conjuntamente con el Espíritu, pero usted y yo tenemos que hacer nuestra parte, que es morir al egocentrismo y renovar nuestro entendimiento para que nuestro entendimiento sea conforme al entendimiento de Dios. Hay por lo menos 4 características de un corazón de siervo de las que quisiera compartir con ustedes en esta noche. En primer lugar, una persona con corazón de siervo es una persona que siempre está disponible para servir. No es alguien que necesite o requiera de ciertas condiciones para servir. Él va a estar dispuesto al servicio todo el tiempo, no depende de su estado de ánimo, no depende de sus circunstancias exteriores, no depende del lugar en el que está, no depende de nada, sino que es el corazón de siervo va a ser corazón de siervo permanentemente, va a estar disponible para servir en cualquier circunstancia, en cualquier situación, en cualquier lugar, en cualquier tiempo. Es como un soldado o como un bombero cuando ven la oportunidad de hacer las cosas como soldado, como bombero, las hacen incluso sin esperar que les den órdenes. Ellos están listos para el llamado que les hagan al servicio. Si solo se sirve cuando nos es conveniente, entonces no seríamos verdaderos siervos del Señor. Servir cuando es conveniente significa servir o cuando tenemos ganas, o cuando nos conviene, o cuando estamos esperando obtener algo de ese servicio. Y todas esas características no son características de un verdadero siervo de Dios. El siervo de Dios está siempre disponible para Dios y para las personas en cualquier momento. No importa que con ello se desbaraten sus propios planes. El verdadero siervo no escoge cuándo servir o dónde servir. El verdadero siervo sirve donde le sea asignado en cualquier momento de parte de Dios. Y cada vez que nosotros tenemos un encuentro con una persona es una oportunidad de servirle, dándole palabra, dándole ánimo, bendiciéndola de alguna manera. Tenemos muchísimas formas de servir a las personas. Cada encuentro con una persona, sea creyente, no sea creyente, deberíamos buscar la oportunidad que nos está dando ese encuentro de servir al otro, ya sea dándole un buenos días, una sonrisa, animándolo, deseándole que Dios le dé un buen día, o si tiene algún problema, pues aconsejándole, si necesita algo, sirviéndole, proveyéndoselo, en fin, el siervo no está buscando que le den asignaciones. El siervo se busca las asignaciones. El verdadero siervo entiende que todo encuentro con una persona, sea en la iglesia o fuera de la iglesia, en cualquier ámbito de su vida, es una oportunidad de servir. Mire, usted y yo tenemos incalculables oportunidades de servir cada día. Podemos servir en nuestra casa, podemos servir a nuestra familia, podemos servir en nuestro trabajo, podemos, solo en esos 3 ámbitos de la vida tenemos infinidad de oportunidades de servir. Si somos hijos, de ayudar de alguna manera a nuestros padres, por ejemplo a la madre, ordenando la casa, limpiando, recogiendo los platos, etcétera. Si alguien es esposo, pues igualmente puedes ayudar a su esposa, ayudándole en algunos de los quehaceres de la casa. No porque sea el proveedor no va a servir en otros ámbitos de la familia. Si las esposas también, sirviendo a sus esposos, preparándoles su comida, su ropa, teniendo bien la casa,
casa, en fin, ahí hay un sinfín de ayudándolos a proveer, ayudándolos a traer provisión, siendo responsables con el gasto de la casa, etcétera. Todos esos son ámbitos de servicio a nivel de la familia, pero también a nivel del trabajo. Cuando nosotros hacemos nuestro trabajo y lo concluimos, pero aunque ya sea nuestra hora de salida, vemos a alguien que está atrasado en su trabajo, podemos darle una mano, ayudarlo para que salga más temprano, para que avance en su trabajo, o si terminamos mucho antes nuestro trabajo de lo que es nuestra hora de salida, pues buscar a alguien que esté atrasado y ayudarle, dar buenos consejos, de cómo ser un buen empleado, de cómo tratar a los jefes, etcétera, etcétera, de cómo tratar a los subalternos. Todas esas son oportunidades que se nos presentan todos los días de servir, ya sea en el campo de la familia, ya sea en el campo del matrimonio, ya sea en el campo de nuestro trabajo. Cuando vamos en la calle y vemos que a alguna persona se le cae algo, ayudarla a recoger, o si vemos que, por ejemplo, vamos en el bus y una persona va muy cargada de cosas, o es una señora o una persona adulta, y nosotros podemos ir parados para que esa persona vaya sentada. Eso también es un servicio al Señor. Que lo ven a uno con ojos raros, también es cierto, porque el mundo no está acostumbrado a servir. El mundo está acostumbrado a servirse a sí misma o a ser servido, pero no a servir. Entonces nos van a ver con ojos raros, pero ese no es nuestro problema. En todo caso es problema del otro. Nuestro problema es dar cuenta, hacer buen uso de todos los dones, talentos, habilidades, capacidades que el Señor nos ha dado. Otra forma de servir, por ejemplo, en el trabajo, es hacer nuestro trabajo con excelencia. La palabra de Dios dice que no hagamos las cosas como para el hombre, sino que las hagamos para Dios. ¿Y eso qué significa? Que deberíamos hacerlas muchísimo mejor de lo que el jefe o el dueño de la empresa está esperando de nosotros, porque no lo estamos haciendo para ellos, lo estamos haciendo para Dios. Y Dios es un Dios que nos dio los dones y los talentos para que hagamos las cosas de una manera excelente. Excelencia no es hacerlo perfecto. La excelencia no tiene que ver con perfección. La excelencia, aunque es un camino a la perfección, pero la excelencia significa que hoy voy a hacer las cosas que tengo que hacer de la mejor manera que me es posible hacerlas, y que hoy las voy a hacer mejor de lo que las hice ayer. Eso es un verdadero una persona con un corazón de siervo, alguien que está dispuesto a servir siempre, pero alguien que también está dispuesto a hacer las cosas cada día mejor de lo que lo hizo anteriormente. Una persona con un corazón de siervo es una persona que está atenta a las necesidades a su alrededor para intervenir de alguna forma para suplirlas. No necesita que le estén diciendo que haga. Él ve la necesidad y actúa de inmediato. Ve la necesidad de los demás y a su alrededor como oportunidades de servir. Lo que yo le decía, podemos servir en cualquier lado, en cualquier ámbito de nuestra vida, a toda persona con la cual nos encontramos. Cada persona con la que nos encontramos es una oportunidad de servirle. Una persona con corazón de siervo es una persona sensible y espontánea a todas las oportunidades de servir, tanto las grandes, que muchas veces son escasas, como las más pequeñas, que son las que abundan. Una forma de servir, por ejemplo, es entro a una agencia bancaria, voy a hacer una operación, la persona que me está atendiendo no tiene muy buena cara, porque está recargada de trabajo, porque tal vez tiene problemas, porque tal vez algún cliente anterior no la trató bien, etcétera, pero usted y yo podemos contribuir a mejorar ese día siendo amables, tratando de conversar con esa persona, de animarla, de contarle algo simpático. En fin, tenemos muchas formas, incluso en algún momento, si es posible y si el Espíritu Santo nos guía, decirle: mire, puedo orar por usted, veo que está cargada, que no se siente bien, puedo orar por usted, y hacemos una oración. No necesita hacer una oración de 20 minutos, puedo hacer una oración de 10 segundos, tan simple como: Señor, yo te pongo en tus manos a esta persona. Señor,
cualquiera que sea su necesidad, cualquiera que sea su problema, interviene sobrenaturalmente, Señor, para que tenga ayuda, socorro, para que salga de esa situación. Padre, en el nombre de Jesús, no me tomó más de 20 segundos y bendije a esa persona. La persona con un corazón de siervo va a hacer todo lo bueno que pueda, con todos los medios que tiene a su alcance, de todas las maneras que le sea posible, en todos los lugares que pueda y en todos los momentos que pueda, a todas las personas que pueda y cada vez que pueda, es decir, siempre. Una cosa que quiero que quede clara es, y cuando estoy hablando de todas estas condiciones, estoy hablando casi que del siervo perfecto. Ninguno de nosotros es el siervo perfecto, pero sí deberíamos tomar en cuenta algunas cosas que nos hacen falta para tener ese corazón de siervo, para irlas desarrollando, para crecer en ellas. No se trata de que alguien de esta enseñanza salga condenado porque es servidor o no, pero no está llenando estas condiciones. Esta enseñanza no es para condenar a nadie, es simplemente para ponernos una meta, para ponernos un objetivo de a dónde necesitamos llegar o qué necesitamos desarrollar en este momento para mejorar nuestra calidad de hijos siervos del Señor. Este es un proceso de ir siendo perfeccionados poco a poco, y es por gracia, no se trata de legalismos, no se trata de culpas, no se trata de acusaciones, no se trata de condenas. Todo en la vida del Señor es por gracia, por medio de la fe, y con esta enseñanza lo que tratamos es de ponernos una meta adelante de nosotros de hacia dónde necesitamos ir avanzando cada día. El siervo perfecto no existe, el único que existió es el Señor Jesucristo. Aún Pablo, al final de su vida, dice, yo prosigo a la meta, no sea que habiendo sido heraldo para otro, Dios mismo venga a ser hecho a un lado, y prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús para ver si lo alcanzo. Entonces, no es que necesitemos ser perfectos, pero sí necesitamos cada día tener la meta de ir siendo perfeccionados en aquellos aspectos en los cuales nos hace falta. Al hablar de este tema del servicio, no estoy hablando de ser perfectos para servir. Estoy hablando de una actitud y estoy hablando de características que en el proceso necesitamos ir desarrollando. Ninguno de nosotros nace perfecto y ninguno de nosotros muy probablemente va a ser perfecto hasta que lleguemos al Señor, porque lo dice la palabra. En Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso la excelencia no es perfección. La excelencia significa ir mejorando cada día, aunque sea un pequeño pasito. Miren, para llegar al paso 100, necesitamos primero que nada dar el paso 1. Y después del paso 1, el paso 2, después del 2, el 3, todo es un proceso. Entonces, lo que estamos hablando acá es para que demos el siguiente paso, no para que saltemos. Si estamos en el 1, saltemos al 100, o si estamos en el 50, saltemos al 100. No, es de caminar paso por paso, pero siempre con la meta. Puestos los ojos en la meta. Puesto los ojos en el ejemplo de Jesús. De hecho, nos lo dice la Biblia, ¿verdad? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Puesto los ojos en su ejemplo para ir creciendo cada día al ejemplo de él. Y en el servicio no es la excepción. Entonces, siguiendo con las características de una persona que tiene corazón de siervo, es una persona que siempre trata de hacerlo mejor con lo que tiene. No pone excusas para cumplir con sus asignaciones, ni las posterga. Siempre se esfuerza por hacer lo mejor que puede, aunque no sea perfecto. Miren, las excusas son excusas, no son motivaciones, o no son razones. Las excusas son excusas, son autojustificaciones, pero no son argumentos válidos. Por ejemplo, una persona dice, perdona, pero llegué tarde por el tráfico. No es cierto, no llegó tarde por el tráfico, llegó tarde porque no salió temprano de su casa.
El tráfico es una excusa, es una autojustificación para una situación que se dio en su corazón. O salió tarde o no calculó bien el tiempo, pero no es por el tráfico. El tráfico es algo que ahí está siempre y que uno debe considerar a la hora de su hora de salida. Entonces, ni las excusas son válidas ni las autojustificaciones. Para servir no hay excusas. O sirvo o no sirvo, pero no hay cuestiones intermedias. No hay autojustificaciones, no podemos excusar de ninguna manera el no cumplir con nuestras asignaciones o postergarlas. De hecho, esa postergación en la palabra, en la Biblia, se usa una palabra que no es tan bonita, pero es procrastinación. Procrastinación significa postergar las cosas para otro día. Y el mismo dicho común dice que no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Entonces, alguien que tiene un corazón de siervo no deja para mañana lo que puede hacer hoy. Siempre se esfuerza por hacer lo mejor que pueda con lo que tiene, aunque no sea perfecto. Cumple con su asignación, con responsabilidad, cumple sus promesas y sus compromisos con dedicación, es fiel a ellas. En Mateo 25-21 encontramos una bendición de la fidelidad, y es que el Señor le dice a uno de sus siervos: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Si nos damos cuenta, es sobre poco he sido fiel, sobre mucho te pondré. La fidelidad no tiene que ver solo con las cosas grandes, la fidelidad tiene que ver con lo pequeño, y que es ser fiel, es hacer lo mejor que puedo con lo que tengo donde estoy. Entonces, es cumplir con mi asignación, responsabilidad, promesas y compromisos de la mejor manera que pueda, con dedicación, para la gloria de Dios y no para mi propia gloria. El tamaño para el servidor, el tamaño de la tarea es irrelevante. Tanto es tan satisfactorio tomar a un niño en los brazos, levantarlo porque se cayó y está llorando y consolarlo, como servir la Santa Cena o como predicar en la iglesia. El tamaño de la tarea o el estatus de la tarea es irrelevante. Lo que se trata siempre es de suplir una necesidad que está presente en la persona que tengo enfrente de mí. Una persona con corazón de siervo va a poner el mismo interés en cumplir una asignación grande como cumplir una asignación pequeña. Ninguna tarea le va a molestar. Si le asignan una tarea grande, por ejemplo, o que él considera grande en un momento determinado, y la siguiente tarea que le asignan es una tarea aparentemente insignificante, no va a protestar. Mucha gente sí protesta, ¿verdad? Es que ya me asignaron, como si yo ya soy predicador me van a poner a cargar sillas, por ejemplo. Una persona que tiene un corazón de siervo no protesta por eso. Hace tan bien el predicar como el sacar sillas o colocar sillas para que la gente se siente en el salón de la iglesia. Porque el tamaño de la tarea es irrelevante y porque va a poner el mismo interés en cumplir con una asignación grande como con una asignación pequeña. Ninguna tarea le va a molestar, sabe que los servicios pequeños importan tanto como los grandes y que los servicios pequeños nos preparan para los servicios grandes. Como vimos acá en el pasaje que les comenté de Mateo 25-21, el que es fiel en lo poco, sobre lo mucho. Las tareas pequeñas nos preparan para las tareas grandes. Las tareas pequeñas nos vuelven confiables y responsables y responsables, no irresponsables, sino confiables y responsables. Y además, una persona con un corazón de siervo nunca deja una tarea a medias, nunca deja un servicio a medias, nunca se retira de un servicio que haya asumido. Le voy a contar esto de las tareas pequeñas.
Yo tengo un ejemplo de eso, un testimonio de eso. Como se sabe, yo soy pastor. Y hubo un tiempo en que estuve pastoreando en un lugar donde se generaba mucho polvo. Y resulta ser que el polvo a mí me pasa algo. Mi cara es muy sensible y yo constantemente me toco mi cara. En cualquier momento, no solo cuando estoy predicando, sino en cualquier momento. Pero me toco mi cara. Pero si mis manos están sucias, mi cara se va a irritar. Y si mi cara se irrita, me produce molestia y ya no puedo hacer las cosas bien. Pues un día estaba la persona que hace la limpieza o que hacía la limpieza en la iglesia y estaba limpiando el púlpito, pero yo noté que estaba un poco triste o algo así, y entonces le pregunté qué le pasaba. Y una de las cosas que me dijo es que, mire, yo quisiera servir más, quisiera tener tareas más relevantes, no solo limpiar en la iglesia, sino más relevantes. Y entonces yo le conté, y le dije, mire, le dije, si usted no hiciera con esmero como lo hace esta tarea de limpiar el púlpito, de dejarlo bien limpiecito, yo me vería perjudicado para predicar, porque si el púlpito estuviera sucio, lo tocaría con mis manos, después me tocaría la cara, me irritaría la cara, me molestaría, ya no podría concentrarme en la predicación, sino me concentraría en la molestia de mi cara. Así que usted tiene un papel bien importante, quizá más importante que el mío en cuanto a la efectividad de la predicación, porque si usted no limpiara esto, yo no podría predicar bien. Una tarea aparentemente tan sencilla, pero una tarea importante. En el Señor no hay tareas irrelevantes, en el Señor no hay tareas sin importancia. En el Señor todo servicio es importante, al punto que Él dice que Él no es injusto para olvidar ninguna obra de amor que nosotros hacemos por sus hijos. El Señor no olvida nada. El Señor no olvida ni la más aparentemente insignificante tarea. El Señor la considera y el Señor la premia y el Señor le da su recompensa a esa tarea. Así que ninguna tarea que el Señor nos permita es una tarea insignificante. Usted no sabe cómo puede cambiar, una palabra suya puede cambiar la vida de una persona, puede transformar la vida de una persona. Muchas veces yo ni me acuerdo de prédicas o ni me acuerdo de personas que escucharon las prédicas y de repente viene conmigo alguien y me dice, mire hermano, le doy gracias porque usted predicó tal día de tal cosa y eso me pegó en mi corazón, transformó mi vida, muchas gracias por eso. Mire, uno no sabe. Pequeñas palabras, pequeñas cosas, uno no sabe qué puede suceder. El Señor, lo pequeño en el Señor, todo lo grande comienza pequeño. Dice la palabra, aunque tu principio sea pequeño, tu final será grande. Entonces, en el Señor no hay tarea pequeña, solo hay tareas que nos llevan, que van camino a llevarnos a lo más grande. Por último, una cuarta característica de una persona que tiene un corazón de siervo, voy a recordar las primeras tres que hablamos. Es una persona que siempre está disponible para servir, es una persona que siempre está atenta a las necesidades a su alrededor para intervenir en la solución de ellas, es una persona que siempre trata de hacer lo mejor con lo que tiene y finalmente es una persona que mantiene un bajo perfil. Una persona con corazón de siervo no busca atraer la atención hacia sí mismo. Él quiere llevar la atención hacia Cristo. No busca la notoriedad, ni que la notoriedad lo distraiga de sus asignaciones o servicios. En Nehemías 6:39
perdón, no es esa la escritura. Me imagino que será tal vez 6:29. No. Vamos a ver. Bueno, no sé cuál, no me recuerdo la escritura, pero la persona con un corazón de siervo no se distrae con pensamientos como si la tarea que va a hacer es pequeña o grande. No determina su calidad de servicio si la tarea es pequeña o si la tarea es grande. No permite que el tamaño de la tarea o la notoriedad de la tarea lo distraiga de sus asignaciones y de su servicio. No mezcla el servicio con la autopromoción, es más, no busca autopromocionarse de ninguna manera. Normalmente la persona que tiene un corazón de siervo trata de pasar desapercibida lo más que pueda. No sirve, esta persona no sirve para ser aplaudida o para ser aprobada, solo le importa hacer las cosas para Dios. Hoy muchos empiezan como siervos y terminan como líderes. Terminan como celebridades, adictos a la atención, buscando el reconocimiento. Recordemos, no es lo mismo ser un líder que ser un siervo. Un líder, la connotación, en primer lugar, en la palabra de Dios nunca se menciona la palabra líder. En segundo lugar, la connotación en la mente de las personas de la palabra líder es una persona que manda, una persona a la que le sirven, una persona que ordena, no es necesariamente una persona que sirve, es una persona que se queda con el mérito, es una persona que se autopromociona, es una persona que usa a los demás para conseguir sus objetivos. Esa es, por muy buenos que sean los objetivos, pero los usa para conseguir los objetivos que él quiere, mientras que el siervo no busca conseguir sus objetivos, el siervo busca suplir las necesidades de los demás. No se sirve de los demás para sí mismo, sino sirve a los demás. Entonces, la palabra líder no es lo mismo que la palabra siervo. Lo que Dios nos llama a hacer no es a ser líderes, nos llama a ser siervos. El que quiera ser el mayor, hágase el menor y sirva a los demás. No dice el que quiera ser el mayor, use a los demás para sus objetivos y que los demás lo sirvan. Es totalmente al revés. El concepto de liderazgo y el concepto de siervo chocan. Y la palabra nos llama a ser siervos, no líderes. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Les recuerdo que mañana a las 7 de la noche tenemos nuestro tiempo de recarga, nuestra cápsula de fe, y el próximo jueves continuamos con nuestro estudio acerca de los propósitos de Dios para nuestra vida. Si esta enseñanza bendijo su vida y cree que puede bendecir la vida de alguien más, no tenga ningún problema en compartir este video con esas personas, y le recuerdo además que tenemos para servirle 3 recursos adicionales a estas enseñanzas. La primera es nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net, nuestro canal de YouTube Gustavo Bianchi 230 y el canal de YouTube de Iglesia Cristiana Sion Guatemala. Ahí va a encontrar usted prédicas, bosquejos, documentos, etcétera, para edificar su fe. Están ordenados por temas, así que si usted necesita saber algo sobre un tema, pues puede recurrir a esos recursos. Son absolutamente sin costo para su edificación. Muy bien, vamos a terminar entonces esta enseñanza dándoles gracias por haberse conectado. Esperamos podernos conectar el día de mañana nuevamente a las 7 de la noche para esa cápsula de fe. Mientras tanto, que el Señor les bendiga abundantemente, que tengan una linda noche, que descansen y que el día de mañana tengan un día bendecido, un día de cumplimientos, de promesas de Dios para sus vidas. Un día que esté lleno de gozo y primeramente Dios, nos reunimos a las 7 de la noche para otra enseñanza,
Mientras tanto, les envío un abrazo a cada uno de ustedes y mi agradecimiento por conectarse. Que el Señor les bendiga y que tengan una linda noche.